sea con todos ustedes, hermanos. Amén. Les invito a abrir conmigo sus Biblias, la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Continuar con el estudio de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Esta vez lo vamos a hacer en el capítulo 1. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Vamos a hacerlo en esta ocasión en el capítulo 1. En el capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 19 hasta el versículo 23. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 1, desde el versículo 19 hasta el versículo 23. Yo leo para ustedes, mis hermanos. Capítulo 1, versículos 19 al 23. Porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Mi ardiente anhelo y esperanza es que nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo en el cielo, que es muchísimo mejor. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Nuestro amado pastor, quiero orar de una manera particular hoy por enseñarnos de la palabra. Dios, estamos delante de ti. Me encuentro frente a un pasaje glorioso, como lo decía el pastor Héctor ahora en la oración. Tu palabra es gloriosa. Me encuentro frente a un pasaje glorioso y yo pequeño delante de él, pero te ruego hoy que nos concedas el privilegio de poder comprender la gran necesidad que tenemos de tener una vida centrada en Cristo y en el Evangelio. Permítenos, oh Dios, hoy atesorar este pasaje en nuestros corazones, de tal manera que podamos vivirlo enteramente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. A manera de recordar, y ya los domingos anteriores hemos hablado un poco respecto al contexto de esta carta, quién es el apóstol Pablo, quiénes son los hermanos de la iglesia de Filipo a quienes él les está hablando. Recordar un poco que Pablo está preso en Roma, le está escribiendo esta carta a los hermanos de la iglesia de Filipo en respuesta a su generosidad y les manifiesta, dice el capítulo 1 en el versículo 8, el amor tan profundo que él siente por ellos. Él dice que los ama desde sus mismas entrañas, así que el amor que siente el apóstol Pablo por estos hermanos es un amor muy especial. Y estamos viendo que estos hermanos están atravesando por diferentes aflicciones y por diferentes circunstancias. En el capítulo 1, verso 29, se nos enseña que ellos están atravesando por aflicciones y por persecución. Y en los domingos anteriores, el primer domingo de nuestro estudio, vimos que ellos están atravesando por dificultades al interior de la congregación. Hay divisiones, hay murmuraciones y hay contiendas entre algunos de ellos. Entonces Pablo les manifiesta que realmente él está más preocupado por ese tipo de situaciones que están ocurriendo al interior de la congregación que por los ataques externos que estén sufriendo tanto él allá en la cárcel como ellos allá en Filipo. Él sabe que las situaciones que están sucediendo con él en la cárcel, Dios las está usando para bien. Las aflicciones
Dios las está utilizando para el avance de su reino. Los soldados de Roma ahora están conociendo al Señor Jesucristo. Están conociendo al Señor Jesucristo. Los hermanos que antes les daba miedo predicar, de pronto veían al gran apóstol Pablo y se atemorizaban por predicar el evangelio. Ahora que Pablo está preso, ellos salen a predicar sin temor, como dice el capítulo 1, versículo 14. Así que Pablo reconoce que esta prisión que él está viviendo, definitivamente Dios la está usando para el avance de su reino. Pero las divisiones, las murmuraciones y las contiendas que están ocurriendo al interior de la iglesia de Filipo, absolutamente no. Esas se están convirtiendo en un problema para el avance del reino. Las divisiones y las contiendas al interior de la congregación se están convirtiendo en oscuridad en medio de la iglesia que debería ser luz en medio de un mundo de tanta oscuridad. A pesar de que acabamos de leer desde el versículo 19 hasta el versículo 23, que es importante dejar claro que la unidad de pensamiento completo, para tener un mayor entendimiento del texto, les recomiendo que en casa lean desde el versículo 12 hasta el versículo 30. Ahí vamos a comprender de manera completa qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y aunque hoy solamente leímos 4 versículos, nos enfocaremos solamente en un solo versículo. Hoy nos enfocaremos solamente en un solo versículo, en el versículo 21. En el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En este pasaje pareciera que el apóstol Pablo respondiera a lo que muchos filósofos, intelectuales y estudiosos han tratado de responder en el curso de la historia. Pareciera que el apóstol Pablo estuviera respondiendo a la pregunta: Pablo, ¿para ti qué es la vida? Le hubieran preguntado a Pablo: Pablo, ¿para ti qué es la vida? Y Pablo, ¿para ti qué es la muerte? Y en un solo versículo, él le diera la respuesta a esa pregunta que todos nos debiéramos hacer. A mi parecer, este es el pasaje central de esta carta. El título de nuestra enseñanza para hoy, mis amados hermanos, es El vivir Cristo. El vivir Cristo. Y lo dividiremos en dos breves puntos. El primer punto, la vida del creyente. 21, parte A. Segundo punto, la muerte del creyente. 21, parte B. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Según algunos estudiosos, el verbo ser o estar no debería incluirse en el texto, así que la lectura debería ser: porque para mí el vivir Cristo y el morir ganancia. Para mí el vivir Cristo y el morir ganancia. Aunque es el deber ser para cada creyente, como dice el mismo apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, que su vida sea Cristo, Pablo está dejando claro en este versículo que el vivir de todos los creyentes no es que sea Cristo. Él está haciendo una claridad y utiliza el pronombre personal, primera persona, dice: para mí el vivir es Cristo. Él está aclarando que la esencia de su vida es Cristo. Él no está diciendo que para todos los creyentes su vida es Cristo. Él está diciendo: para mí el vivir es Cristo, y esta es la causa de mi gozo. Esta es la causa de que mi gozo sea incondicional. Pablo estaba consumido completamente por el amor a Cristo. Él amaba más a Cristo que lo que se amaba a sí mismo. Él amaba más a Cristo que lo que se amaba a sí mismo. Lamentablemente somos conscientes de que para muchas personas en el mundo el vivir no es Cristo. Para muchas personas en el mundo el vivir no es Cristo, especialmente para aquellas personas que no han entregado su vida al Señor. Para muchas personas el vivir es su reputación, su nombre, su dignidad, tener fama, tener dinero, pasear. Para muchas personas el vivir es pasear, para otros es el trabajo,
para otros es comer, para otros es cosas buenas como la salud. Algunos escuchamos la expresión, si tengo salud, estoy bien. Para muchos el vivir es la salud, para otros el vivir es tomar trago, como quizás algunos de nosotros en otro tiempo vivimos. Para otros el vivir es tener muchas mujeres. Para otros el vivir es el sexo, el baile, en fin. La vida de muchas personas está representada por gran cantidad de cosas que no son Cristo. Y es importante también recordar que el mismo apóstol Pablo, de quien hablamos hace unos años atrás, su vida tampoco era Cristo. Dice el capítulo 3, en el versículo 5, para Pablo, ¿qué era antes la vida? Pablo está diciendo, para mí el vivir es Cristo ahora, pero no siempre para Pablo el vivir fue Cristo. Dice el capítulo 3 de la misma carta a los Filipenses, en el versículo 5, circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Ahí estaba describiendo Pablo para él que era la vida antes. La vida, para Pablo su vida antes era su religión, para Pablo su vida antes era la secta de los fariseos, su justicia propia. Este pasaje nos enseña entonces que la religión, ser religioso no es suficiente para obtener la salvación de tu alma. Si alguien pudiera obtener la salvación por ser religioso, Pablo hubiera sido uno de los primeros. Pablo estaba dispuesto a perseguir a los creyentes porque los consideraba herejes. Hasta que Pablo se le atravesó en el camino, hasta que Cristo se le atravesó en el camino al apóstol Pablo. Cuando Cristo llegó a atravesarse en el camino y en el corazón del apóstol Pablo, dice los siguientes versículos en el mismo capítulo 3, que ahora Pablo consideraba todo como basura. Pablo consideró a partir de ahí, cuando Cristo comenzó a ser el centro de su vida, ahora Pablo consideraba todo como estiércol. Ahora Cristo era el centro de su vida, ya no era su propia justicia, ya no era su religión, ya no era su nombre, ya no era su fama. Ahora Cristo era lo más importante para él. Ahora Pablo estaba comprometido con su mensaje, con su reino, con su iglesia y con hacer su voluntad. Sin embargo, algunos podrían decir, bueno, esto es un llamado especial para Pablo, un apóstol. Yo soy un cristiano de a pie, un cristiano común y corriente, quizás este no sea un llamado para mí. No, hermano, este no es un llamado solamente para pastores, para misioneros, para el apóstol Pablo. Este es un llamado para cada creyente, que el vivir sea Cristo. Amén. Que el vivir sea Cristo es un llamado para cada uno de nosotros, es un llamado para los niños. Que tu vida sea Cristo. Es un llamado para los más jóvenes, que tu vida sea Cristo. Es un llamado aún hasta cuando estemos llegando al final de nuestra carrera, que nuestra vida sea Cristo. Pablo había sido un hombre de corazón muy duro, pero cuando vio a Cristo crucificado en la cruz, muerto en la cruz por sus pecados, ese corazón tan duro fue enternecido por el tierno amor de su dulce Salvador. Sin embargo, podríamos preguntarnos, ¿cómo yo sé si mi vida está centrada en Cristo? ¿Cómo yo sé si mi vida es Cristo? Podríamos hacer la pregunta llenando en un breve espacio la respuesta a la pregunta, ¿para ti qué es la vida? ¿Para ti qué es el vivir? Si tuvieras una línea y ahí tuvieras que responder la pregunta, ¿para ti qué es vivir? ¿Con qué la llenarías? Si hoy tuvieras que llenarlo, ¿para ti qué es el vivir? ¿Qué pondrías ahí? Pablo lo respondió con una sola palabra: Cristo. Cristo. Cristo es mi vida. Cristo es todo para mí. Una forma de identificar en qué está centrado nuestra vida, quiero aclarar, no somos una iglesia, los cristianos bíblicos no somos una iglesia que nos enfocamos en el tema del dinero. Sin embargo, es una forma de demostrar en qué está centrado nuestra vida.
El Señor dijo, donde esté tu dinero, ahí está tu corazón. Así es. Donde esté tu dinero, ahí está tu corazón. Así que una forma de saber en qué está centrada mi vida es ver mis transacciones bancarias, es ver mis movimientos financieros, es ver a qué concepto está escrito cada concepto, a qué se apunta en mi chequera, en mis movimientos. Ahí, donde esté mi dinero, donde estén mis recursos, ahí está mi corazón. ¿Para qué utilizas tu dinero? ¿Para ti mismo, para tus deleites, para tus placeres? ¿O piensas en el avance del reino de Cristo? ¿O piensas en Cristo? ¿O piensas en los necesitados? Donde esté tu dinero, ahí está tu corazón. Si Dios tuviera que aprobar cada transacción que tú haces, cada gasto que tú haces, tuviera que primero salir con la firma de Dios, ¿será que Dios firmaría cada uno de tus movimientos financieros? Donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. Pablo estaba totalmente convencido de que lo más importante era Cristo. La confianza de Pablo ya no estaba puesta en sus méritos. Ahora la confianza de él estaba puesta en su bendito Salvador, en una justicia superior a la propia. Y por eso él ahora sabía que si llegaba a morir, cuando la muerte le visitara, su salvación era segura. Su eternidad estaba segura, y ese es nuestro segundo punto: la muerte del creyente. La muerte del creyente. Dice el apóstol Pablo, para mí el morir es ganancia. Para mí el morir es ganancia. Para él estaba segura su salvación. O sea, Pablo sabía que si en ese momento él estaba a punto de ser asesinado, él dice en el versículo anterior, por vida o por muerte. Por vida o por muerte. Pablo sabía que posiblemente el otro día dijeran, no, Pablo, muerte. Posiblemente será una de las salidas de Pablo. Pero sabía que si moría, su muerte era segura. Sabía que si moría, su muerte era lo mejor que le podía pasar. Para mí el morir es ganancia. Él sabía que si moría no iba a pecar más contra el Señor. Él sabía que si moría se iba a encontrar inmediatamente con el Señor. Inmediatamente con el Señor. Por eso él dice, para mí el morir es ganancia. Lamentablemente muchas personas hoy en día tienen un incorrecto entendimiento con respecto al tema de la muerte. Muchas personas hoy día tienen un incorrecto entendimiento con respecto a la muerte. Hoy muchos creen que todo el que muere se va para el cielo. ¿Y dónde está tu abuelita? Está en el cielo. ¿Y dónde está tu abuelito? En el cielo. Y era un idólatra, era un tomatrago, era un hombre malo con su esposa, no adoraba al Señor, no honraba el día del Señor. ¿Y dónde está? Está en el cielo. ¡No! Eso no es lo que dicen las Escrituras. Ni los adúlteros, ni los borrachos, ni los mentirosos heredarán el reino de los cielos. Ese día veía un video de un hombre que fue inmoral durante toda su vida. Fue inmoral durante toda su vida. Y hoy día sus familiares mantienen publicando videos de que él lo ven en sueños, que él está en el cielo y que le está diciendo que todo está muy bien allá. ¡No! No te engañes. No te engañes. Yo sé que el dolor de la muerte es algo muy duro y ahora lo veremos enseguida. Sin embargo, no te engañes. Si tu vida no está centrada en Cristo, tu morir es lo peor que te puede pasar. Lo peor que te pueda suceder en esta vida es lo mejor que estarás viviendo si tu vida no es Cristo. Ahora, sumado al incorrecto entendimiento de los incrédulos con respecto a la muerte, encontramos también el incorrecto entendimiento de muchos creyentes con respecto a la muerte. Muchos creyentes, lamentablemente, también tenemos un mal entendimiento con respecto a la muerte. Para muchos de nosotros hoy cuesta pensar en la muerte. Para muchos de nosotros hoy nos cuesta pensar en la muerte, pero no. Cuando Pablo pensaba en la muerte, él decía ganancia. Ganancia. Lo mejor, ganancia. Cuando él pensaba morir, inmediatamente venía otra palabra, ganancia. Bienaventurados los que mueren en el Señor. Dichosos a los ojos del Señor la muerte de los santos. Esa era la forma en la que el apóstol Pablo consideraba la muerte. Al creyente morir es ganancia.
No sufrirá más con el temor de fallarle al Señor. No sufrirá más con el temor de caer en apostasía. No sufrirá más. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis que no habrá más llanto, no habrá ganancia, no habrá más enfermedades, no pecaremos más contra nuestro Dios y contra nuestro prójimo. Ya Pablo no sufriría más con judaizantes tratando de pervertir el evangelio de Cristo ahí en la presencia del Señor. No sufriría más con las discusiones entre los hermanos, con hipocresía entre los hermanos. Ya ahí Pedro no iba a ser más un hipócrita. Y podremos ver cara a cara al amado de nuestra alma. ¡Ganancia! Ganancia, hermanos, ganancia. Hermanos, mediten esto. El morir es ganancia. No mires a la muerte con temor. No mires más a la muerte con temor. La muerte es tu amiga que te conduce al seno de tu Padre. Amén. La Biblia dice que no habrá más lágrimas. Estaremos para siempre con el Señor. Tú que has puesto tu confianza en el Señor, hermano. Tú que has puesto tu confianza en el Señor, joven. Puedes estar seguro de que cuando atravieses el río de la muerte, estarás de inmediato con el Señor. Estarás de inmediato con el Señor. Tus familiares que han muerto en el Señor, puedes estar seguro de que están en este momento mejor con el Señor. Así es. Qué gran consuelo, hermanos. Qué gran consuelo para los que estamos en el Señor. Para los que estamos en Cristo, cuando partamos con el Señor, se nos abrirá la puerta y se nos dirá: ven, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y esto es seguro, hermanos, es seguro, no es opcional. Hace cerca de un mes y medio, yo iba en carretera en la zona de Urabá, cuando hacía poco había acabado de suceder un accidente muy fuerte. Yo estaba ahí, cerraron la carretera, yo estaba como de sexto, séptimo en la fila, y yo me paré a ver qué había pasado, y fue un accidente horrible, fue un accidente muy duro, una joven de buen parecer, iba en una gran moto grande, y un camión se le vino, y bueno, ella terminó metida debajo de ese tractomula, y quedó toda destrozada, las personas estaban ahí impactadas. Y había un joven, y yo me le acerqué y comencé a hablar con ese joven, y él me decía: pues sí, de pronto sí es mejor buscar a Dios. Él decía: sí es mejor de pronto buscar a Dios, porque bueno, si Dios existe, él me dijo, alguien me enseñó que si Dios existe, pues ya uno va para el cielo, y si no existe, pues no pasa nada. Yo le dije: no, es seguro lo que mueren en el Señor, es ganancia, no es una posibilidad. Los que morimos en el Señor tenemos seguridad. Amén. Porque estaremos inmediatamente con el Señor. Sin embargo, es importante aclarar que la muerte es ganancia para el creyente que va inmediatamente con el Señor. Es ganancia para el creyente, pero no para sus familiares, no para las personas que están con Él, no para las personas que lo aman. ¿Cierto? Eso es muy duro, muy duro. Yo sé que si mi esposa parte con el Señor, sería algo muy duro para mí, aunque ella va a estar inmediatamente con el Señor. Yo sé que si el esposo, la esposa, o el hijo, o el padre de alguno de ustedes parte con el Señor, va a ser muy duro para cada uno de nosotros. Sin embargo, para el que muere es ganancia, para el que muere en el Señor es ganancia. ¿Por qué nos duele tanto la muerte? Porque no fuimos diseñados para morir. El pecado entró en el mundo por causa del pecado, la muerte entró en el mundo por causa del pecado de Adán. Nosotros no fuimos diseñados para morir. Es tanto que no fuimos diseñados para morir, que la muerte se tomó más de 900 años para matar al primer hombre. Adán murió en 950, 960 años. La muerte se tomó 900 años para matar al primer hombre. Para el creyente, el morir es ganancia, hermanos. Sin embargo, repito, para nuestros familiares es algo muy doloroso. El mismo Cristo lloró frente a la tumba de Lázaro. El mismo Cristo lloró frente a la tumba de Lázaro. Los mismos filipenses. Pablo les dice a los hermanos de la iglesia de Filipo:
Yo sé que en los versículos siguientes, versículos 22, 23, yo sé que quedarme es mejor por ustedes. Para ustedes es mejor que yo me quede. Para ustedes es mejor que yo me quede. Para el avance del reino es mejor que yo me quede. Y sería una pérdida para ustedes que yo parta con el Señor. O sea, Él reconoce que la muerte realmente es dolorosa. La muerte es una pérdida para quienes nos quedamos. Sin embargo, vale la pena en este momento recordar y traer a colación una frase de Juan Calvino, para que nosotros meditemos más con respecto a la muerte. Dice: si el cielo es nuestro hogar, ¿qué es la tierra sino nuestro lugar de exilio? Si la partida de este mundo es la entrada a la vida, ¿qué es este mundo sino una tumba? Hermanos, para los que estamos en el Señor, el morir es ganancia. Amén. Ganancia. A manera de aplicación, mis hermanos, yo te pregunto hoy, ¿para qué vives? ¿Qué es tu vida? ¿Cómo respondes a esta pregunta? ¿Tú eres tu vida? El dinero es tu vida, tu reputación es tu vida, tu trabajo es tu vida, tus juegos son tu vida. ¿Qué es tu vida? ¿Qué es tu vida, hermano? El glorioso Evangelio de Cristo nos habla de un mercader. Nos habla de un mercader que recolectaba perlas. Y cuando halló la de más valor, fue y vendió todas las demás perlas para comprar esa que él había encontrado como la más valiosa de todas. Eso es lo que hace aquel que encuentra a Cristo. Renuncia a toda su propia justicia y se aferra a la justicia de su bendito Salvador. Hoy en día, hermanos, muchas personas no consideran a Cristo como la perla de gran precio. Lo tienen como un valor muy, pero no, hermanos. El Cristo de la Biblia tiene un valor infinito. El Cristo de la Biblia tiene un valor glorioso. Todo aquel que bebe de Él no quiere beber jamás de ninguna otra fuente. Ese es nuestro Cristo. Ese es nuestro Cristo para ti, amigo, que estás en Cristo y que nos visitas en esta mañana. Dime, si tú mueres hoy, ¿dónde irás? Dirás. Cristo solamente ofrece dos caminos: el camino amplio y el camino angosto. Si tú escoges el camino amplio, pasiones desordenadas, juegos, mentiras, adulterio, idolatría, tu muerte será una gran pérdida. Será una gran pérdida. Pero ruego hoy al Señor con todo mi corazón, ruego hoy al Señor que puedas escoger el camino angosto. Que puedas escoger el camino angosto. Que puedas ver a Cristo sangrando por tus pecados. Que puedas ver sus heridas por tus rebeliones. Y puedas mirar a Él. Solo necesitas mirarlo a Él. Mira a Él y serás salvo. Al Cordero que quita el pecado del mundo. Que puedas experimentar su amor, su perdón y su salvación. Mira a Cristo. No necesitas otra cosa. No necesitas nada más. Míralo a Él y dile: cambia mi corazón, te necesito. Hoy es día de salvación. Que puedas decir con nosotros: vivir Cristo. Amén. El Señor le bendiga, mis hermanos. Oremos. Señor, te agradecemos en esta mañana por tu gran misericordia, por darnos el privilegio de escuchar tu palabra. Recordarnos qué es lo más valioso que podemos tener en esta vida, qué es lo que nos puede llenar verdaderamente de gozo, que es vivirse a Cristo. ¿Qué es lo que puede llenar ese vacío que muchas personas experimentan en su corazón? Porque su vida no es Cristo. Permítenos, oh Dios, centrar a partir de hoy nuestra vida en Cristo. Permítenos abandonar cualquier otro amor. No permitas que sigamos bebiendo de ninguna otra fuente, sino que bebamos de Cristo, la verdadera fuente que nos puede saciar y que se puede llenar te puede llevar toda la sed que este mundo provoca. Y que podamos decir también, como el apóstol Pablo: el morir
ganancia y podamos tener seguridad, como Pablo y como algunos de los que estamos en este lugar. Si muero hoy, ¿a dónde voy? Gracias te damos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No sé si hay alguna pregunta, mis hermanos. Si no hay, muchísimo amor.